Y cambiamos de tema ahora, tiene que ver con una alerta que de alguna manera está planteando el Ministerio de Salud a propósito de algo que está pasando en el mundo, que tiene que ver con una nueva enfermedad que podría ser una nueva enfermedad global llamada viruela del mono, y algunos datos ya se tienen desde Argentina y en Europa, en otros países del mundo, algo que de alguna manera estaba limitado a África. Maxi, bienvenido. Gracias, Carolina. Sí, así es. Antes que nada, aclaremos algo que no es menor. La viruela del mono es una enfermedad que fue detectada, y lo vamos a ver a continuación, en 1958, por primera vez en un laboratorio de Dinamarca. Se estaba investigando esta enfermedad y allí se detecta, en 1958, la viruela del mono. ¿Por qué se llama viruela del mono? No es porque la contagie un mono, es porque en ese laboratorio de Dinamarca estaban investigando un mono donde se detectó la enfermedad. Si lo hubiesen detectado en un león, sería, claro, la viruela del león. Por eso se llama la viruela del mono. No quiere decir que la contagien los monos. Exacto. La estarían contagiando aparentemente los roedores. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Una enfermedad que pasa de un animal al ser humano. En 1958 aparece la viruela del mono, cuando ya también existía la viruela humana, que era la que se trataba. 1970, otra fecha importante en la historia de la viruela del mono, porque es cuando por primera vez aparece en un ser humano. La registran en Zaire, lo que es hoy la República Democrática del Congo, el primer ser humano contagiado con viruela del mono. ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad que genera fiebre, dolor corporal, también muscular, y que tiene características similares a la viruela humana, pero que es más leve en las personas que la viruela humana. Hoy hablamos con una especialista que nos dio más detalles sobre lo que es la viruela del mono, cómo afecta a las personas, cuáles son sus características y los cuidados que hay que tener. Porque ¿qué tiene de bueno la viruela del mono en comparación con la COVID-19, esta enfermedad que nos ha tenido tan asustados en estos últimos años? Es más fácil de detectar, es más rápida para detectar, y el contagio no es tan fácil como el COVID-19. Y de alguna manera estás comparando con COVID-19 porque, como decíamos, puede llegar a ser una enfermedad del tipo global que se extienda precisamente en todo el territorio del planeta, porque decíamos que antes había estado limitada a África, como nos contabas, hasta 1970. En 1980 se pega un salto. En 1980, que es la fecha que vemos a continuación, se da un hecho que está vinculado a la viruela, pero no a la viruela del mono. En 1980 se erradica la viruela humana. O sea que hasta 1980 las personas se vacunaban contra la viruela, algo que ya vamos a ver más adelante, está vinculado también con la inmunidad contra la viruela del mono. Pero antes, veamos lo que nos dice esta especialista sobre las características que tiene esta enfermedad, que no es nueva, pero que sí ha cambiado en este último tiempo. Es una enfermedad que es muy parecida a la viruela humana, que está extinta en el mundo. En el año 1978 hubieron los últimos casos, con lo cual la viruela humana, que es un virus muy similar a la viruela símica, es muy parecida en cuanto a los virus, ¿no? No así en el curso clínico. El curso clínico de la viruela símica es un poquito diferente, no tiene tanta repercusión en cuanto a la gravedad, si bien tiene entre 1 y un 10% de mortalidad en África, ¿no? Con otras condiciones, digamos, sanitarias y demás. Esto se contagia por contacto, es un virus que tiene, digamos, la manera de contraerlo se trae de contacto directo, también a nivel respiratorio, pero sobre todo contacto con las lesiones. Los síntomas son fiebre, decaimiento, dolores musculares, adenopatías, que son ganglios que se inflaman, que eso es lo distinto con la viruela que conocemos en el humano principalmente, y después la erupción, el rash, estas pústulas, estas vesículas como llenas como de pus, a nivel de todo el tegumento, de la piel, que puede empezar en la cara, abarcando palmas, plantas. Esos serían un poco los síntomas que debemos estar en alerta. Y esos son los principales síntomas de la viruela del mono, esta enfermedad que, como les decíamos, es más fácil de detectarlo, que puede ayudar a controlar los contagios, porque la transmisión tiene que ser de un contacto directo a través de una herida. Se está contagiando mucha gente mientras mantiene relaciones sexuales, por más que no es una enfermedad sexual,
es sí una enfermedad que a través de ese medio se puede contagiar. Y como les decíamos, en 1980 se erradica la viruela humana. Cuando se erradica la viruela humana, se deja de vacunar contra esa enfermedad. Pero la vacuna de la viruela humana genera inmunidad y da una protección de hasta 80% contra la viruela del mono. Además, se están desarrollando nuevas vacunas que tienen que ver con la varicela y la viruela del mono, dos enfermedades que tienen similitudes, y se está trabajando en el mundo científico para poder desarrollar esta vacuna. Esto nos decía el infectólogo Homero Mañulo al respecto. Sí preocupa toda emergencia viral nueva ahora. No es solo la viruela del mono, ustedes han visto también lo de las hepatitis que han aparecido, cuyo mecanismo todavía no se ha terminado de comprender, y la población está muy susceptible justamente a la aparición de estos virus, está muy alarmada ante esto. Argentina está estudiando algunos casos, pero todavía no lo tiene confirmado. El Instituto Malbrán, que es un instituto de referencia en virología en América del Sur, y bueno, y veremos qué es lo que pasa. ¿Hay alguna vacuna ya en desarrollo o prácticamente en fase de prueba que abarca a la varicela y a la viruela del mono? A ambas abarcaría. Aparentemente eso está en las publicaciones últimas, veremos si realmente se concreta su utilidad. Es bueno también recordar que todos los más veteranos que hemos sido vacunados contra la viruela, en mi caso yo he sido en su momento vacunado, estamos inmunizados contra esta también. O sea que las personas mayores vacunadas contra la viruela difícilmente la adquieren. ¿Cuál es el gran cambio en la historia de la viruela del mono en esta cronología que estamos compartiendo hoy en Subrayado? El año 2022, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Por primera vez se da un brote de viruela del mono fuera de África. Un brote que comienza con una persona que viajó a África. Sí hubo casos de viruela del mono fuera de África, pero de personas que habían viajado a África. Ahora lo que pasa es que alguien que fue a África se contagió y esa enfermedad se está propagando en países de Europa y también en Estados Unidos. Y es el primer brote en la historia que se da fuera de África. Por eso se está trabajando a nivel mundial en contener estos contagios.